Seguridad Nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Siete con 5 minutos, muy buenos días, gracias por su sintonía al espacio de La Entrevista. Análisis sobre propaganda electoral es el tema del día de hoy. Nos acompaña en la cabina YSUCA Denise Iliesar, investigadora de Acción Ciudadana. Buenos días, Denise. Buen día, Kenia, gracias por la invitación, un gusto compartir con ustedes esta mañana. También se conectará en unos momentos de manera virtual Eduardo Escobar, director también ejecutivo de Acción Ciudadana. Vamos a esperar cuando esté conectado. Vamos a comenzar con Denise. Denise, recientemente ustedes presentaron ya el último informe, ¿verdad?, que tiene que ver con propaganda electoral. Cuéntenos antes de entrar en detalles sobre los datos, cuál fue la metodología y qué periodo comprende este informe. Así es, bueno, Acción Ciudadana, en aras de fiscalizar el financiamiento de los partidos políticos, realiza este monitoreo a la propaganda electoral, es decir, a los mensajes que son pautados por las candidaturas, los partidos políticos y también por el gobierno en el marco de las campañas electorales, ¿verdad? Este ejercicio lo venimos realizando desde el año 2018, esta sería ya la cuarta elección donde realizamos este monitoreo de propaganda, donde verificamos la pauta publicitaria que se emite en radio, televisión, prensa escrita, vallas del exterior, anuncios en internet y demás, ¿verdad? Para poder estimar de alguna manera cuáles son los ingresos que están obteniendo los partidos políticos y también el nivel de gastos que estos están efectuando en el marco de la campaña electoral. Hablemos ya específicamente sobre el gasto que hubo en la propaganda emitida en enero de 2024, antes de las elecciones. Antes quiero dar la bienvenida a Eduardo Escobar, que ya está conectado con nosotros, director de Acción Ciudadana. Buenos días, Eduardo. Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a ambas. Bueno, muchísimas gracias. Denise, ¿cuánto fue el gasto en esta propaganda para que quienes nos sintonizan pues puedan tener una idea de cuánto en realidad han gastado los partidos políticos, los candidatos y también el gobierno, ¿verdad?, en propaganda en enero de 2024. Así es. Bueno, en este monitoreo que realizamos en el mes de enero, observamos que al menos 45 candidaturas pertenecientes a 9 partidos políticos que compitieron para la elección presidencial, legislativa y también para la próxima elección municipal y del Parlacen, emitieron publicidad en el mes de enero. El valor estimado de la propaganda asciende a $6.3 millones y hablamos de que es un valor estimado porque recordemos que desconocemos si los partidos políticos o las candidaturas obtuvieron algún tipo de bonos o regalías por efecto de la compra de esta publicidad. Entonces es un valor estimado, $6.3 millones. También hay que decir que en esta ocasión, en el mes de enero, el gobierno también pautó publicidad por un valor estimado de $2.2 millones, lo que nos indicaría que el valor de la propaganda estimado en el mes de enero 2024 asciende a $8.5 millones. Bueno, es una cantidad bastante considerable. ¿Cómo se distribuye esto? Hablemos primero de los partidos políticos, luego hablamos de la propaganda gubernamental, pero en cuanto a los partidos políticos, ¿cómo se distribuyó esta propaganda? ¿Quién invirtió más, por así decirlo? Bueno, de los $6.3 millones que estimamos que los partidos políticos pautaron de publicidad en el mes de enero, 95% corresponde al partido Nuevas Ideas. El resto se distribuye entre 8 fuerzas políticas, estamos hablando de Arena, Cambio Democrático, PCN, PDC, también el partido Vamos, había también una coalición, Nuestro Tiempo y Fuerza Solidaria. Entre estos son los demás partidos políticos donde se distribuye. Para el grueso está en el partido Nuevas Ideas con el 95%, más o menos hablamos de más de $6 millones, lo que el partido estimamos pautó en publicidad en el mes de enero. Solamente en el mes de enero. Eduardo, bueno, obviamente los datos nos dicen que hay una desigualdad, ¿verdad?, acá en cuanto a la propaganda electoral que hicieron uso estos partidos, 95% Nuevas Ideas, y veíamos la gráfica del pastel, y bueno, es impresionante, ¿verdad?, cómo Nuevas Ideas acaparó la propaganda electoral frente al resto de partidos políticos. Esto, ¿cómo viene a influir en la decisión que toman los ciudadanos frente a esta magnitud de propaganda de un solo partido político? No le escuchamos, Eduardo. ¿O sí? Ahora sí. No sí, me escucho. ahora sí. No, okay.
Lo primero que sucede es que hace invisible a los partidos de oposición, tanto en sus propuestas como a sus candidatos o candidatas. Es decir, el electorado desconoce que hay esta persona o que está esta persona en competencia y que busca ser diputado, por ejemplo, o diputada. Y eso sucede precisamente porque no tiene la posibilidad de darse a conocer al gran electorado por medio de la propaganda, porque la propaganda electoral tiene entre una de sus funciones el dar a conocer candidaturas, dar a conocer propuestas, para que el electorado sepa o tenga, digamos, mayor cantidad de opciones. No crea que solo hay una opción de elección, sino que hay varias. Entonces esto afecta, y digo que afecta y que afectó en realidad, si vemos datos de las encuestas. Creo que incluso la encuesta de la UCA señala de que a muchos candidatos la gente no los conocía, a muchas candidatas tampoco. Pero es precisamente por eso. Ese es el primer impacto que podemos decir que tiene el que los partidos no hayan desarrollado, una campaña electoral como anteriormente se hacía. El tema de desconocer propuestas, desconocer candidaturas. Esto obviamente repercute también en el tema de las posibilidades electorales de los partidos y candidatos. Es decir, si no me conoce la gente, pues no me va a votar. Esa es la segunda consecuencia. No me votan porque no saben quién soy, no saben qué propongo, no saben de mi trayectoria, etcétera. Entonces, esa es la segunda situación que se genera. No hay voto para estas candidaturas de la oposición que estaban compitiendo. Bueno, y eso se pudo ver. Hubo personas que durante las elecciones, cuando miraban ya la papeleta de los candidatos, decían, hoy cuántos candidatos iban, y no sabía que iban, ¿verdad? Entonces, justo lo que dice Eduardo, ¿verdad? La gente no tuvo la oportunidad de conocer todos los candidatos que iban, y entonces eso de alguna manera influyó. Si comparamos, Denise, esta propaganda de las elecciones 2024 con otras elecciones, podemos decir con las presidenciales anteriores, la de 2019, ¿se ve una diferencia en cuanto también al uso de recursos para propaganda? Sí, correcto. De hecho, esa es una de las grandes diferencias que tiene esta campaña electoral, es que, por ejemplo, el monto, si bien suena bastante, $6 millones, no es igual a lo que estimamos en algún momento en 2019. Y también hay que hablar de la distribución del gasto, ¿verdad? Porque en aquel momento, en 2019, habían 4 candidatos presidenciales que de alguna forma ellos distribuían este valor de la propaganda. Estaba Carlos Calleja, estaba también el candidato del partido Vamos, Hugo Martínez del FMLN, y también Nayib Bukele por el partido Gana, pero ningún candidato concentraba todo este valor de la propaganda. Tenían un poco un 20, 27, 30% cada uno por ahí, pero en esta ocasión estamos hablando de que una sola figura concentra más del 90% del valor de la propaganda, y es el único partido que está pues acaparando todo este espacio publicitario, ¿verdad? Habían otras fórmulas presidenciales, pero estas fórmulas no tuvieron ningún tipo de espacio, ¿verdad? Y creemos por lo mismo del tema del financiamiento de los partidos políticos. Hay que señalar que en esta ocasión también una de las grandes diferencias es que los partidos políticos, al menos para la elección del pasado 4 de febrero, no contaron con el pago del anticipo de la deuda política. Y ese es una gran diferencia respecto a otros eventos electorales, porque los partidos vieron limitado la cantidad de financiamiento público de la que podrían disponer para poder pautar publicidad. En esta ocasión, los partidos únicamente obtuvieron fondos privados, pero estos fondos probablemente no fueron suficientes para que ellos pudieran pues pautar la publicidad necesaria y dar a conocer su mensaje al electorado y demás. Cuando hablamos de publicidad, ¿en qué medios o de qué forma se dieron a conocer estos candidatos, quienes pudieron, sí, ¿verdad?, invertir en esto? Bueno, el 90% del valor de la propaganda en el mes de enero se concentra en anuncios en televisión, pero estos anuncios mayoritariamente pertenecen al partido Nuevas Ideas y también son mensajes donde se resalta también la figura del candidato Nayib Bukele, ¿verdad? Hay otros candidatos que también pautaron publicidad en televisión, como Marcela Villatoro de Arena, Luis Urías del partido PDC,
Pero digo, la mayor concentración lo tiene el partido Nuevas Ideas. Después de la televisión le siguen las vallas del exterior. Y es que si bien las vallas tienen un menor costo, es ahí donde también observamos una mayor cantidad de anuncios, porque al menos más de 40 candidaturas pautaron publicidad en este tipo de medio de comunicación, dejando atrás de alguna manera los medios de comunicación masivos. Recordemos que anteriormente el valor de la propaganda se distribuye entre la televisión y la radio también por el costo económico que tiene, pero en esta ocasión las vallas del exterior son las que tienen este segundo lugar. Lo vemos todos los días, MUPIs, pasarelas, vallas digitales, vallas en carretera y demás, donde se resalta la figura de los candidatos. Así es. Sí. Eduardo, yo pude escuchar de parte de algunos candidatos de varios partidos políticos que, bueno, ellos mismos también en redes sociales también lo dijeron, como cuando colocaban estas vallas publicitarias, al día siguiente o casi momentáneamente se las habían quitado. Una candidata del partido Vamos también comentaba que le habían quitado su publicidad. No estamos hablando de gran publicidad, ¿verdad? Televisión y eso, sino que vallas o MUPIs o cosas más pequeñas que otros partidos políticos pues llegaban, nos quitaban o por orden de la alcaldía municipal se hacía. ¿Eso se había visto antes en otras elecciones? Sí, digamos, no es nada nuevo que se utilice el aparato estatal o el aparato municipal para afectar la propaganda de un partido político. O sea, yo me recuerdo ocasiones anteriores donde la alcaldía ordenaba que se quitara, digamos, de esas propaganda que había puesto el partido con anuncios y todo esto. O sea, no es nada nuevo, digamos, lo que sucedió. Ahora, yo creo que tal vez no ha sido tan extendido esta situación porque, digamos, se ha escuchado poco las quejas del tema de propaganda. O sea, no con esto quiero decir que no pasó, pero a un grado mayor, pues creo que no. El tema acá, creo yo, y ya lo mencionaba Denise, es que esta situación de balance del tema de propaganda tiene, digamos, una raíz más profunda, que es la falta de financiamiento a los partidos políticos. Nosotros hemos venido evaluando desde pues, ya hace años la tendencia en el financiamiento público y privado que reciben los partidos y en general, por ejemplo, el privado ha venido decayendo en gran medida año con año. O sea, los partidos políticos ya no reciben los fondos que anteriormente tenían asegurados prácticamente por sus financistas. Entonces, eso influyó y esto tiene una gran trascendencia si lo estamos viendo desde el punto de vista de las opciones que pueda tener la oposición de cara al futuro si continúan habiendo elecciones. Y acá, pues, la pregunta es cómo una fuerza política de oposición podría competir con recursos, con propaganda, pagando asesores, etcétera, para ganar una elección legislativa, por ejemplo, o presidencial, porque no hay recursos, no hay fondos. Ese es el tema. Y ahí habría que comenzar a analizar las razones de por qué no hay financiamiento privado o por qué cayó tanto el financiamiento privado para los partidos de oposición y hacia dónde se fue ese financiamiento. Eso creo que es, digamos, la pregunta de fondo y como digo, pensando en las posibilidades de que haya alternancia. O sea, si la oposición no tiene recursos, va a ser muy difícil que se genere una alternancia en el mediano plazo en el país. Sí. Hablando y dando seguimiento a esto que menciona Eduardo, Denise, que los privados ya no financiaron tanto a los partidos políticos, ¿qué tanto cayó esto? Ahorita por el momento desconocemos, ¿verdad? Porque la única información que teníamos era respecto al año 2022, ¿verdad? En los próximos meses vamos a solicitar a los partidos políticos información sobre 2023, pero lo que veníamos observando es que hay un decrecimiento en la cantidad de ingresos privados que los partidos políticos han estado obteniendo.
existen hipótesis que probablemente estos donantes han migrado a otras fuerzas políticas de las cuales no disponemos de información, como puede ser el partido Nuevas Ideas, ¿verdad? Que como muchos sabrán, desde el año 2018 el partido no revela su información financiera ni tampoco lo hace el Ministerio de Hacienda, una situación que antes sucedía, ¿verdad? Donde podríamos conocer quiénes eran estos donantes detrás del partido político. Pero sí, es una situación bastante complicada para los partidos políticos financieramente porque no tienen suficientes recursos económicos para poder pautar la publicidad necesaria y llegar al electorado. Y como ya se mencionaba, esta es una situación que probablemente se va a complicar en los próximos años. Sí. Hablemos también ya específicamente de candidatos, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles fueron o cuál fue el candidato que más hizo propaganda? Bueno, en este monitoreo de propaganda realizado en el mes de enero, observamos que 45 candidaturas pertenecientes a 9 partidos políticos emitieron algún tipo de propaganda en los medios monitoreados. De estas 45 candidaturas, al tomar solo en cuenta las candidaturas, el candidato que tiene el mayor valor de propaganda es Nayib Bukele con 1.8 millones de dólares. El candidato concentra aproximadamente el 71% del valor total de las candidaturas. Aquí solamente estamos hablando de las candidaturas cuando solamente se resalta la figura del candidato o candidata, ¿verdad? Porque también existe publicidad realizada por el partido político, ¿verdad? Que tiene este respaldo del partido, ¿verdad? Y en un segundo lugar tenemos a la candidata Sueci Callejas, con un 9%, es decir, hay una distancia bastante grande respecto al primer candidato. De ahí tenemos otros candidatos que también pertenecen al partido Nuevas Ideas, quien tienen los valores de propaganda más altos, pero en esencia quien concentra la mayor cantidad es Nayib Bukele. ¿En qué espacios hizo propaganda él? Sí, él pautó publicidad en televisión y en radio, con varios anuncios televisivos y también radiales. Estos tuvieron un valor estimado de 1.8 millones de dólares. También estimamos que el tiempo aire de estos mensajes asciende a 2.5 días. Estamos hablando que podemos dejar encendida una televisión más de 2 días y pues vamos a observar toda la publicidad que observamos en el mes de enero, ¿verdad? En estos medios radiales televisivos no se observó publicidad en vallas del exterior, solamente en estos medios masivos de comunicación. Importante también hablar sobre no solamente qué cantidad, ¿verdad?, de anuncios hubo, sino también el contenido de esos anuncios. Eso es importante porque es el mensaje que le llega a la gente, ¿verdad? Uh-huh. Y por la cual muchos pues se motivan, se mueven a votar por este o por otro candidato. ¿Cómo fue el contenido de estos mensajes? Bueno, a diferencia de otros años donde observamos algún tipo de propuestas o acciones que tal vez mencionaban los candidatos, en esta ocasión las propuestas son la carencia, ¿verdad? No observamos que ningún candidato hablara de acciones concretas en relación a las distintas problemáticas que tiene nuestro país. Brevemente, algunos candidatos tal vez anunciaron que iban a trabajar por bajar impuestos de la canasta básica y demás, pero realmente propuestas concretas no observamos en esta ocasión. En el caso del candidato Nayib Bukele, pues los mensajes resaltaban su figura, hablaban de su trayectoria política, donde comenzó y demás, e invitaban a la población a sumarse a este proyecto político iniciado en 2019. Y pues también se buscaba que la población pues votara por estos candidatos para poder tener la mayoría necesaria dentro del pleno legislativo para continuar con este tipo de medidas como el régimen de excepción, también para poder elegir fiscal, magistrados y demás, ¿verdad? Pero digamos que proyectos o programas en sí no fueron difundidos a través de la pauta publicitaria que observamos en el mes de enero. Sí, bueno, Eduardo, ¿podría decirse entonces que el candidato Bukele tenía sí ventajas sobre los otros candidatos? Sí, creo que no solo por el tema de propaganda, si hacemos un balance de, digamos, el tema de la competencia electoral, obviamente tenía todo a su favor. En primer lugar, le avalaron una candidatura inconstitucional. Ya lo hemos dicho en otros espacios, en otras ocasiones, que la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional es lo que ha permitido que se dé la reelección, porque colocó a sus abogados para que le resolvieran favorablemente y permitieran la reelección. Esa es, digamos, una primera ventaja. Luego,
tenemos el hecho de que tiene todos los recursos del Estado para beneficiar su candidatura y pues se detectó, como ya lo había mencionado, no sé si lo ha mencionado todavía Denise, pero el tema de propaganda gubernamental para favorecer al partido, para favorecer su candidatura. También tenemos el uso de recursos estatales. Recordemos que previo a la elección se comenzaron a repartir cajas de alimentos, se comenzaron a inaugurar algunas obras, se mostraba, por ejemplo, que a la policía le habían dado no sé cuántas patrullas. Entonces tenía todo el aparato de Estado, todos esos recursos para favorecer su candidatura. Luego tenemos el hecho de que el financiamiento privado, como ya lo habíamos advertido, se vino a pique y presumiblemente eso está financiando la campaña de su partido, su campaña, o sea, todo lo que los financistas que antes daban a la oposición, ahora lo están dando al presidente y su partido, presumiblemente. Y decimos presumiblemente, aunque no tengamos datos de este año o del año anterior, pero al ver la cantidad de pauta publicitaria de cada partido, tenemos una idea de sus ingresos. Entonces tenía, digamos, todo a su favor el presidente, y rematamos con el hecho de las reformas electorales que beneficiaron al partido Nuevas Ideas. Entonces, esto lo que nos deja es que tenemos una de las elecciones menos competitivas, más desiguales en los últimos años. O sea, si bien antes teníamos elecciones donde Arena, el FMLN, pues se llevaban el 70% de la cuota de poder o ganaban la presidencia, pero la oposición tenía, digamos, un margen para obtener cuotas de poder, ganar alcaldías, ganar diputaciones, pero esto con esta elección pues no se dio. O sea, tenemos, como digo, la elección de las elecciones más desiguales de las que podamos tener memoria. Sí. Ahondemos en esto que decía Eduardo sobre la propaganda también gubernamental que también benefició al candidato. Sí, esto no es algo que ha sucedido en esta elección, ¿verdad? Anteriormente, pues administraciones anteriores también han hecho uso de recursos públicos pues para pautar aquellos logros, aquellas obras ejecutadas y para continuar, ¿verdad? Recordemos también que el FMLN en su momento lo hizo también. En esta ocasión, en el mes de enero, estimamos que el valor de la propaganda firmada por el gobierno asciende a $2.2 millones y de este total, al menos el 92% corresponde a anuncios de tipo electoral, es decir, anuncios que buscaba de alguna manera pues incidir en la decisión del electorado. No le invitaba a votar específicamente por el partido Nuevas Ideas, pero sí le invitaba pues a continuar con estos cambios observados en la actual administración, ¿verdad? Fueron pocos los anuncios donde se hablaba acerca de las obras y los logros alcanzados en la administración. La mayoría de los anuncios, muchos recordarán, hablaban, por ejemplo, del contexto de violencia que se había observado en el país desde los acuerdos de paz y que no había que permitir que este pasado volviera, ¿verdad? Entonces, y como repito, estos anuncios eran firmados por el gobierno, fueron pautados en publicidad, en radio también, y ahí se concentró pues el mayor valor de la propaganda. Vimos también, como ustedes mencionan, también días previos a la elección, ¿verdad? Que todavía había propaganda de este tipo. El Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Veíamos bastante sobre esto, inaugurando obras un día antes de las elecciones. Obviamente todo esto cae en una ilegalidad, Denise. Correcto, de hecho el mismo día de la elección observamos algunos anuncios publicitarios donde hablaban de una nueva era que se acercaba, mostraban por ejemplo la nueva biblioteca, el nuevo país que se avecina, que vamos a alcanzar ahora el desarrollo económico y demás, porque ya había sido solucionado el problema de la violencia. Digo, todos estos anuncios obviamente se violentó, ¿verdad? El silencio electoral que establece el Código Electoral y no hubo mayor autoridad, ¿verdad? En ese momento para emitir las sanciones y bajar ese tipo de anuncios. Los anuncios pues cometieron su propósito, que fue incidir en la decisión del electorado aún el mismo día de la elección.
Sí, bueno, eso se suma a lo que había dicho Eduardo, ¿verdad? Que también la repartición de alimentos no paró, ¿verdad? Nosotros constatamos que incluso un día antes todavía se andaba repartiendo alimentos. Bueno, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, continuaremos hablando con Eduardo y Denise de Acción Ciudadana sobre la propaganda electoral y este último informe que han presentado. Ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. ¿Ya te uniste a nuestra comunidad en YouTube? Encuéntranos en YouTube como Radio YSUCA 91.7 FM. Suscríbete y dale click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video a nuestro canal. YSUCA en YouTube. En nuestro canal puedes encontrar la opinión, el editorial, la entrevista y muchas otras producciones. YSUCA en YouTube. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. Radio YSUCA en Facebook. Contamos con una comunidad muy amplia y queremos que te unas tú también. Búscanos en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA en Facebook. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Continuamos con el espacio de la entrevista, 7:31. Estamos haciendo un análisis sobre propaganda electoral con Denise Eliezer, investigadora de Acción Ciudadana, y Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Puede participar usted, recuerde nuestro número de WhatsApp 7571-2779 y también nuestros números de cabina 2275-9501 y finalización 02. A través de Facebook, X y YouTube también puede dejarnos sus mensajes y con gusto le damos lectura para que nuestros invitados puedan responder a sus preguntas. Tenemos ya una llamada. Buenos días. Buenos días. Escuchamos. Dios los bendiga a los invitados. Yo lo que les quiero decir que desde un principio, desde la primera vez que tiró su candidatura a este hombre, yo lo analicé y vi que venía de mafia. Así es que de este hombre no se puede esperar nada bueno. Así es que él quiere acaparar todo. Así es que nos quiere tener bajo su merced y estamos bajo una dictadura. Para mí no es presidente porque la primera vez no ganó, ni hoy mucho menos no ha ganado. Por eso es que hizo este fraude para poder llegar a quedar en el poder, señorita. Dios me lo bendiga. Muchísimas gracias. Nos preguntan, ¿han calculado, estimado, cuánto gasta el gobierno en propaganda diariamente? Por ahí circula que alrededor de 2 millones diarios, nos dice Neto Sánchez, pero está consultando si han hecho un cálculo o un estimado acerca de cuánto gasta el gobierno en propaganda cada día. Tenemos varios audios, vamos a escuchar. Muy buenos días, YSUCA, buenos días a los señores que están ahorita en la entrevista. La verdad, pues, de que en el país ha sido de veras un caos de suciedad. Y la verdad, pues, de que muchos partidos se tuvieron que ver sin fondos. En el caso de quizás del FMLN, el FMLN tiene su gente pobre, por decirlo así, que fue la que colaboró para tener estos votos que tenemos. De una u otra manera anduvimos
sin nada y sin nada. Yo soy vigilante y no crean que yo sirvo esperanzado a que me van a dar un paguito. No, lo hago de mi corazón, lo hago por mi pueblo, que de veras hoy no entiende, pero un día entenderá en lo que se está metiendo. Bueno, muchísimas gracias. Escuchemos otro audio. Y con respecto a esta elección fallida y fraudulenta, pues creo que nos quiebran la cabeza. Fraude, punto. Muchísimas gracias. Escuchemos más. Buenos días a los exponentes y demás de la emisora. Miren, sí, vea, qué curioso es, vea, que dieron rápido ya las credenciales a los diputados nuevamente electos, que toda la mayoría son reenganchados, y para evitar, como dicen, hacer otra vez el que digan la gente de que señalamientos, vea, y que se vuelva a hacer segunda vuelta, porque sí debería de ser una forma mejorada en todo aspecto la cuestión de la elección que hubo. Y bueno, qué tremendas problemáticas, vean, que en desventajas y aprovechamientos de las cuestiones para sacar lucro de la política, vean, y sacar más que todo a esta asamblea qué es lo que va a hacer, quisiera saber yo, porque en realidad el trabajo, compromiso más que tienen casi no se ha visto, ¿verdad? Ojalá que sí, y qué lamentable que solo malas noticias, cosas que no deberían de darse, se están dando en estas cosas políticas. Damos paso a una llamada. Sí, muy buenos días. Buenos días. Pues para mí, como salvadoreño que soy, y respetuoso de la Constitución de la República y de las leyes de nuestro país, este señor no es, por el momento tal vez se podrá decir que todavía lo es, pero a partir del 1 de junio de este año ya no lo será, nada más será un impostor, porque todo el mundo, o sea, todos los salvadoreños conscientes y respetuosos de las leyes, sabemos que este hombre y todos sus diputados son inconstitucionales, porque han arrebatado, han violentado la Constitución como les ha dado la gana. Qué vergüenza con el señor Félix Ulloa, que siendo un gran conocedor de las leyes, hoy él ser un gran violador. Se le olvidó el juramento que hizo cuando fue graduado en la Universidad de El Salvador. Así es que no es de extrañarnos que para el 3 de marzo ya el Tribunal Electoral ya tenga el detalle de cuántos alcaldes tiene que darle a ese partido. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a usted por participar. Damos paso a otra llamada. Buen día. Buenos días, Kenia. Buenos días a los dos invitados. Yo soy Carlos Cáliz, estoy en Cojutepeque. Hay una situación que no hemos querido aceptar. Yo nunca he sido de ningún partido, mucho menos desde ahora. Pero a cada quien le dieron su papeleta. Cada quien, no creo que haya estado ahí el señor de la barba diciéndole aquí marcar. Es que a estos partidos de arena y de repente también Nuevas Ideas no los quieren por sinvergüenza. Ahí estoy con mi familia diciendo, y el chaparral y todos los dineros de la carretera que nunca terminaron como la de San Miguel, y en fin, callarlos. Entonces ya no los quieren. Hay el montón de gente que hubo en Usulután, ciega, inválida, desreída, gente que fue combatiente del frente, abandonada en todo el país. La gente está dolida. Por eso no los quieren y no los van a querer más. Buenos días. Buenos días, gracias por participar. Tenemos más mensajes. Dice, yo tengo unas preguntas. ¿Cómo lograron estas aproximaciones en vista que el acceso a la información está restringida? ¿Incluyeron el gasto en redes sociales? ¿Y cuánto se debió recetar el gobierno o Nuevas Ideas si se hace el cálculo de la deuda política? Nos preguntan. Damos paso a otra llamada. Buenos días, ¿le escuchamos? Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, muy bien, escuchamos. Hola,
Sí, comentar pues que esto que acaba de pasar ha sido algo impresionante. El pueblo ha hablado, el pueblo ha dicho las cosas, el pueblo ama al presidente y definitivamente pues mandó a la oposición allá, peor que un rincón. Y esa es la realidad. Eso es lo que el pueblo ha dicho y lo ha visto. Lamentablemente, pues el presidente cometió un error en haber fraguado todo esto de lo que fue la peor estafa jamás vista en la historia del país. Y pues todos aquellos que vimos un país equilibrado, pues definitivamente ha quedado en el olvido. Lo que viene de aquí para allá en los próximos 5 años es una construcción, un nuevo El Salvador. Y yo creo que aquí los medios de comunicación y todos aquí tenemos que hacer grande este país, ¿verdad? Pero entrar en un conflicto y guerra, sabemos lo que ha pasado, ¿verdad? Sabemos lo que hemos visto, pero salir adelante. Así que muchas gracias y saludos para todos. Muchísimas gracias a usted también por participar. Dice, ¿otra llamada? Damos paso. Buenos días. Licenciada, buenos días. Buenos días. Bienvenidos sus invitados. Quiero decirle que esto quería la gente, los pocos que fueron a votar. Siempre, que el FMLN no lo quieren, que Arena no lo quiere, pero este es el mejor. Es el peor impostor que hemos tenido de gobierno, despilfarrando la vida de los salvadoreños, que son los impuestos, el sudor de su frente, tirándolos por la ventana, a diestra y siniestra. Cómo amolaban al señor Sánchez Serén porque andaba en una garnacha de la casa presidencial y con 6 guaruras, y este que carga todo el ejército y anda en avión a cada rato y se va para Miami a su casita de $3 millones y 6 residenciales más caras, comparándolos con los mejores millonarios del mundo. Eso es lo que quiere la gente. Así es que los que están tranquilos van a ir a la coronación, porque ya este año es la coronación de dictador. Así es que ahí viene la cucharada, no que la pichelada de veneno de lo que él ofreció del jarabe amargo. Así es que esperemos lo mejor, despojos de tierras y despojos de agua, despojos de todo, y nosotros muriéndonos de hambre. Felicidades a los que han triunfado. Muchas gracias. Gracias. Damos paso a otra llamada. Buen día. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Hablo aquí de Chalatenango. Estoy escuchando. Están ahí con los panelistas. El referente, las votaciones que hubieran para diputado y presidente. Realmente, para mí, fue un fracaso que tuvimos, porque la derecha siempre ellos desbancan a todo aquel que hace bien para el pueblo. Por ejemplo, tenemos el Frente comenzó a construir bases para construir un nuevo país. ¿Pero qué pasó? Cuando se ganó la primera presidencial, como hizo Funes, se alarmó a la derecha, hizo una gran campaña sucia, negra, en contra del pueblo, porque fue el pueblo el que ganó, no fue el FMLN, ¿verdad? Porque el FMLN fue instrumento nada más para favorecer al pueblo con proyectos sociales, ¿verdad? Y todo esto, en este gobierno, todo lo embarrancó, y a lo cual pues que hoy todos tienen controlado ellos, ¿verdad? Que absolutamente no saben nada hoy, ¿verdad? Todo lo que se hizo lo desbarató, ¿verdad? Hoy estamos más fregados más que nunca, ¿verdad? Bueno, gracias. Damos paso a otra llamada. Buenos días. Buenos días. Qué tristeza escuchar personas como el señor anterior, no el que acaba de pasar, que habla de Chalatenango, sino que el anterior diciendo que tenemos un nuevo país. Da tristeza, pero grande, saber la ignorancia en que vivimos en este país. ¿Cómo puede decir ese señor que viene un nuevo país si el país está hundido económicamente en todos los aspectos? Todos los municipios están, pero totalmente arruinados.
La DON se ha robado millones. ¿Y cómo puede decir el señor? Seguramente le pasan alguna su mensualidad, porque la gente estamos pensando por junio, ¿qué vamos a tener de alimentos? Si no tenemos granos, no hay nada, no hay siembras. Viera cómo mi pueblo va a vivir engañado con estas personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Damos paso a la última llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Yo nomás le quiero decir a este pueblo, adultos, algunos bien estudiados y otros carecen de estudios, pero para la ignorancia no se necesita estudio, ni tampoco se necesita cómo se ve el pueblo obedeciendo tanto desgaste que ha tenido, tanto odio, tanto atropello, y cómo yo de adulto, con cierta cantidad de años, voy a reconocer que vamos para un buen país, para otro nuevo país. ¿Cómo voy a reconocer de que el pueblo ha tirado al abandono a los demás partidos para atrás? No, hombre, si esa es una arrolladora descarada que ha habido. Imagínense que la cosa donde estaba la cosa de las votaciones electrónicas, ya estando computarizado todo, ya estando controlado, lo volvieron a poner a cero y después comenzaron a contar los que querían que quedaran. Entonces, ¿qué significa? ¿Somos adultos políticamente o somos ignorantes políticamente? Porque yo le quiero decir a mi pueblo, ojalá primero Dios no vayan a sufrir gente pobre, porque los golpes van para la gente pobre. El que tiene dinero tiene la oportunidad de irse a encuevar a algún lugar, de hacerse la coraza que quiere. El que no se puede hacer la coraza a la gente pobre. Por eso yo no hablo en beneficio de una mala intención, de atropello a una sociedad. El pueblo acompañaba a los partidos, pero buscando que le ayudaran al agro, buscando que le ayudaran a las mejores calles. Miren, ahorita no hay una alcaldía que tenga una obra bonita. Todas las colonias están atropelladas. Y voy a decir yo que este pueblo ha volteado a ver para ese lugar donde va. No, hombre, no es eso, señor pueblo. Si no quieren seguir siendo ignorantes, dejen de ver novelas. Es verdad que las películas dan capítulos para estar entretenidos, pero también las películas entropecen en vez de estar oyendo un comentario político, una madurez política para ver el descarado que va para la Casa Presidencia. Muchas gracias por la oportunidad, la UCA. Buenos días y pueblo, que Dios te acompañe y que te bendiga. Muy buenos días, muchísimas gracias por su participación. Bueno, no tenemos más tiempo, vamos a quedarnos hasta acá con las participaciones porque quiero dar paso a Eduardo y Denise para que puedan responder ya algunas preguntas así puntuales que nos hacían y también si quieren responder a los comentarios. Denise, hablaban ahí, pedían algunas aproximaciones, si las tiene. Bueno, brevemente nos consultaban acerca si tenemos un cálculo estimado de la propaganda por día. No, lastimosamente no lo tenemos. Solamente realizamos este monitoreo en algunos medios, como ya señalábamos anteriormente, y pues obviamente creemos que la cantidad de pauta del gobierno pues es mayor, ¿verdad? Al día, pues probablemente sea un valor como el que señalaba el amigo que nos hablaba. También consultaban acerca de la metodología para obtener estos datos. Nosotros contratamos a la empresa Monitec, quien a través de su sistema de captura de publicidad, pues obtiene todos estos datos. Lo que hace el sistema es que graba toda la transmisión en todas las radios, todos los canales de televisión y pues busca estos anuncios publicitarios, luego los extrae, elabora una base de datos y posteriormente se coloca la tarifa plena declarada por cada medio de comunicación. Es importante señalar que durante todo este proceso no existe algún tipo de intervención humana, lo que significa que podemos hablar de un valor estimado bastante acertado del 95%, ¿verdad? También nos consultaban ahí acerca de la deuda política. Nosotros realizamos un ejercicio donde estimábamos cuál sería el valor de la deuda política que los partidos podrían obtener de cara al proceso electoral 2024. Nosotros estimábamos que aproximadamente los partidos podrían obtener 34.7 millones de dólares y de este total 12 millones corresponderían al partido Nuevas Ideas. Este valor es en relación a los resultados electorales
electorales de los pasados comicios en 2019 y 2021. En ese momento utilizamos pues un valor del voto aproximado. Ya recientemente, en semanas pasadas, ya se reveló cuál era el valor del voto, que es de $6 en el caso de la elección presidencial, por lo que obviamente, y debido a la cantidad de votos que también superó la elección pasada, probablemente los partidos políticos, en el caso de Nuevas Ideas, pueda obtener un poco más de dinero en relación a la deuda política. Bueno, y habría que ver si les dan en esta ocasión la deuda política a los partidos, porque les adeudan aún, ¿verdad?, la anterior. Sí, nosotros consultamos a varios partidos políticos respecto a este tema, y lo que estos nos señalaban es que sí, muchos habían realizado el trámite, pero que habían ciertas limitaciones, ¿verdad? Por ejemplo, había en el caso del Tribunal Supremo Electoral, se habían tardado a la hora de certificar los votos, el Ministerio de Hacienda también no había dado el valor del voto. Entonces, digamos, habría que ver si en este caso de la elección municipal y del Parlace, será que también los partidos podrán acceder a este tipo, al anticipo de la deuda política. Sí. Bueno, leo un mensaje que nos ha llegado. Dice: tenemos un nuevo país, les guste o no, el pueblo está acostumbrado a que la élite los dirija. El FMLN y Arena son parte de la élite. Agradecemos que nuestro presidente ha cambiado el país. Prefiero más paz, más avances que más formas decentes de un país. Eso es lo que nos han escrito últimamente. Quiero dar paso a Eduardo también para que pueda responder a los comentarios que nos han llegado y, bueno, lo que la gente ha estado opinando durante el transcurso de esta entrevista. Adelante, Eduardo. Responder a los comentarios, o sea, cada quien tiene su opinión sobre la situación. Creo que lo han expresado muy claro, qué es lo que piensan de lo que está pasando en el país. Tal vez solo con una pregunta que hacían del estimado de lo que puede gastar el gobierno en propaganda. Para esta elección, nosotros, como se monitoreó todo el mes, como ya lo decía Denise, entonces en el mes de enero se tuvo una propaganda del gobierno de 2.8 millones más o menos, algo por ahí. Si lo dividimos entre los 30 días, pues nos dan $93,000 más o menos. O sea, es lo que podríamos estimar que es lo que vale la propaganda a diaria que el gobierno emitía en los diferentes medios. Obviamente no podemos decir que eso es lo que pagó el gobierno, porque no tenemos acceso al dato de si esto se pagó efectivamente. Lo que acá estamos planteando, y digamos esta cifra, es el estimado, o sea, cuánto cuesta el tiempo aire en televisión, cuánto cuesta en radio, cuánto cuesta una valla publicitaria. Eso es lo que nosotros hemos sacado, o sea, cuál es el valor de eso. Allá, si las empresas publicitarias le cobran eso al gobierno y si el gobierno paga eso, o si es, digamos, otro valor, ¿sí? Porque eso es lo que puede pasar, que el gobierno tenga un pago menor porque le hacen descuentos o cosas por el estilo. Entonces, pero sí podríamos decir que lo que vale la propaganda es cercano a los $93,000, y como digo, habría que indagar cuánto de esos $93,000 se pagó por parte del gobierno. Sí. Bueno, el día propiamente de las elecciones, Denise, usted hacía referencia también anteriormente a esto, vimos también propaganda, ¿verdad? Vimos también durante el escrutinio final cuántas personas también portaban, ¿verdad?, camisetas de un partido político. Eso se puede considerar también propaganda, usted nos dice, pero mi pregunta es, ustedes también como Acción Ciudadana harán un informe o han hecho un monitoreo de medios de lo que pasó el día de las elecciones y durante el escrutinio, donde también se dio esta propaganda. No, nosotros no realizamos ningún tipo de observación el día del escrutinio. Sí estamos pendientes, ¿verdad?, de todo lo que está sucediendo, pues posteriormente realizamos algunos informes, ¿verdad?, pero digo, la base de Acción Ciudadana al menos es el tema de la observación en el ámbito del financiamiento, en el ámbito de las elecciones internas y también en el gasto de propaganda. Pero pues obviamente si hay algunas irregularidades, pues siempre son señaladas. Las denuncias que hubo por propaganda adelantada, entiendo que el Tribunal Supremo Electoral
hizo algunas sanciones. Sí, previo a los días de la elección, conocimos que el tribunal había ya ordenado bajar algún tipo de propaganda, pero este tipo de propaganda era de consejos municipales que todavía que no estaban en el periodo oficial para poder pautar publicidad. Pero, pues, obviamente este monitoreo lo venimos realizando desde agosto de 2023. Hubo mucha propaganda anticipada que en su momento no se bajó. Hubo propaganda también de parte del gobierno, algún tipo de campaña también negativa, oscura, ¿verdad? Y demás, que no tuvo algún tipo de sanción y por tanto creemos que la autoridad electoral se quedó un poco limitada, ¿verdad? No fue tan eficiente a la hora de sancionar este tipo de propaganda que no estaba autorizada de ser emitida. Bueno, se acercan ya las elecciones municipales y de Parlacen también. Sí. Acción Ciudadana hará monitoreo también. Sí, vamos a continuar con este monitoreo de propaganda electoral en el contexto de la campaña municipal y del Parlacen. Posteriormente vamos a realizar un informe completo sobre el valor de la propaganda desde agosto de 2023 y pues vamos a estar presentando los principales resultados, ¿verdad? Por ejemplo, más información que tiene que ver, por ejemplo, en los medios donde se pautó la publicidad, el tiempo aire de cada mensaje, entre otro tipo de información. Sí, y dada esta propaganda, Eduardo, emitida para la elección presidencial y legislativa, ¿podría esperarse esta misma situación de la que hemos hablado ahora, siempre propaganda concentrada en un solo partido político? ¿Qué se esperaría para esto que se viene de las municipales y Parlacen? Sí, yo creo que la tendencia no creo que varíe mucho, no creo que cambie. Obviamente, solo que aquí tal vez cambie el hecho de quién es el que hace la propaganda. Ya no va a ser el gobierno, sino que probablemente se usen recursos municipales para promover candidaturas. Tal vez esta sea la única variante, porque ya estamos en la campaña municipal y en realidad es poco lo que se ve en términos de propaganda o de eventos, digamos, en la calle, por ejemplo, que antes nosotros observábamos. Entonces, no creo que cambie el panorama. Siempre el partido Nuevas Ideas concentrando la mayor cantidad de propaganda porque es el que tiene los recursos. Y como decía, tal vez solo sería ya cada municipio el que haga la campaña con sus recursos y no el gobierno como lo vimos en la elección legislativa y presidencial. Sí, bueno, este informe, Denise, ¿dónde lo puede encontrar la gente que quiere pues ahondar más en este tema? Sí, pueden encontrarlo en la página de Acción Ciudadana. También el informe está disponible en las redes sociales. Ahí pueden consultar también de forma interactiva los datos de la propaganda electoral y también de otras campañas anteriores para que puedan hacer el comparativo y tomar análisis de estos datos. Bueno, ya sabe usted, si quiere conocer más sobre este último informe que habla justamente sobre el uso de la propaganda, recursos públicos también en el mes de enero y cómo se distribuyó este dinero también, cómo lo distribuyen los candidatos, los partidos políticos. Usted puede de primera mano pues analizarlo, verlo más detenidamente y como dice Denise, puede buscarlo en las redes sociales de Acción Ciudadana también. Muchísimas gracias, Denise, por haber estado con nosotros y siempre es un gusto que nos acompañen y vengan a explicarnos esos informes que ustedes hacen pues todos los años, ¿verdad? Cuando hay elecciones también. Muchísimas gracias por la invitación e invito a la ciudadanía pues a estar pendiente de las redes sociales de Acción Ciudadana para que conozcan todo tipo de información acerca de los partidos políticos. Sí, muchísimas gracias, Eduardo. No, gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a la audiencia. Muchísimas gracias a usted también. Como siempre, es un gusto que nos haya acompañado y nos haya enviado sus mensajes. Su participación es muy importante para nosotros. Les recuerdo que esta entrevista queda en nuestras diferentes plataformas. Ahí la puede encontrar, volver a escuchar y también compartir. Más tarde también la tendremos en formato podcast en nuestro sitio web. Muchísimas gracias. Que tenga un excelente día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.